Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar conversando con Andrés Ojeda, que siempre lo tenemos acá en su calidad de abogado. Hoy obviamente viene como abogado, pero además viene como candidato que ha surgido en las encuestas por el Partido Colorado, sin haberse postulado, aparece de golpe en algunas encuestas como una de las posibles figuras de la renovación del Partido Colorado. Vamos a estar con Santiago Cardoso, un sociólogo experto en educación, hablando de cómo puede haber modelos predictivos que determinen que antes de entrar en la escuela los chiquilines ya van a estar condenados al rezago, a la repetición. Y vamos a estar con Fede Comesaña hablando de las dificultades que tiene el país para generar puestos de trabajo. Pero en este primer bloque estamos con el titular, el presidente del gremio de fiscales, William Rosa. Gracias por estar, William. No, por favor, un gusto. ¿Qué momento que está viviendo la Fiscalía? Sí, un momento bastante complejo que tiene que ver con varios frentes que se abren y diferentes visiones respecto de la Fiscalía, de su funcionamiento, de qué es lo que tiene que pasar dentro de una institución tan importante y puesta en un rol tan importante con el nuevo código. Creo que a veces hay determinados mitos respecto de lo que sucede internamente de la Fiscalía y una composición de lugar que tal vez se hace en la opinión pública que no es la que se da realmente. Entonces ahí está la necesidad de un poco decir, salir a cortar un poco el paso o decir qué en realidad pasa en la Fiscalía y cuáles son las carencias, los defectos y las virtudes que también se pueden tener en esta institución. Sí, yo comentaba en la radio hoy que el caso Astesiano, además del caso en sí mismo, digamos, ¿no? Sirve para poner en debate y para que se exponga públicamente la importancia que la Fiscalía tiene, el papel que le corresponde a una sociedad, todos los ribetes que hay vinculados al asunto, ¿no? Porque uno dice, bueno, queremos que se haga lo mejor y que se encuentre justicia, y estamos hablando de gente importante, de dirigentes políticos, de delito de cuello blanco, pero la misma calidad se le tiene que brindar a doña María y a don José. Exactamente. Sí, sí, la Fiscalía tiene que estar preparada para trabajar las causas. En realidad las causas se dividen en si son complejas o no son complejas y ahí es la diferencia que tiene que existir, no dependiendo de quiénes son las personas sometidas a juicio o involucradas en la investigación. Y para eso lo fundamental es que la Fiscalía sea una institución fortalecida. El fortalecimiento de la Fiscalía, el sistema político, todos los que integran el Estado tienen que comprender que pasa por dotar a este organismo de la independencia suficiente como para trabajar normalmente y de los recursos suficientes. A veces en el debate esto hay cosas que pasan a un primer plano y otras quedan en un segundo plano, pero lo cierto es que sin una Fiscalía fuerte y con recursos es difícil que tengamos las investigaciones, las indagatorias en los tiempos y de las formas de vida, y eso después pesa en la calidad que se tiene como república en cuanto a sistema de justicia. Ese es el pensamiento, creo que tiene que alumbrar a todos los que integramos la república, y a veces algunas cuestiones que tienen que ver más con intereses particulares o personales o miradas desde determinada óptica que no le hacen bien a la Fiscalía y a la institucionalidad y a la República. ¿Sí? Hay un tema que ya lo hemos hablado fuera de cámaras en algún ámbito de seminarios y tal, y también en una nota. Y que según mi humilde opinión, ¿no? Los fiscales ponen dentro de las tres patas que sostienen a la Fiscalía, que es la independencia, la unidad de acción y la dependencia jerárquica, la dependencia jerárquica, la independencia de criterio siempre aparece como lo que primero defienden los fiscales, ¿no? Como lo que primero defienden. Y a mí me parece que hacer énfasis solamente en eso los debilita, porque las otras dos patas, que es la unidad de acción, que es lo que te hermana a vos con el otro fiscal, que es el que a mí me iguala como ciudadano, sabiendo que si yo caigo en tu turno o caigo en el otro turno voy a ser tratado de la misma manera, y la dependencia jerárquica, que te da el apoyo del superior, son dos aspectos que los podrían hacer muy fuertes. Vos fijate ahora, ¿no? La fiscal Fossati pidiendo el apoyo del fiscal de corte, ¿no? Pero sin embargo muchas veces cuando se oye la voz del fiscal de corte,
muchos fiscales dicen, no lo quiero escuchar porque, estoy caricaturizando, ¿no? Porque si no van a pensar que agrede mi independencia. Entonces, hay veces que lo quieren oír y otras veces que prefieren oírlo porque se sienten respaldados. Sí. Creo que los tres factores son fundamentales. Creo que algo que tenemos que significar es que los tres factores son fundamentales para el funcionamiento de la Fiscalía, no ya visto desde el rol del fiscal, sino visto desde el rol de la ciudadanía. Ahora bien, desde el rol del fiscal, ¿por qué se hace tanto énfasis en la independencia técnica? Y muchas veces tiene que ver porque es el factor o es el principio que es atacado en muchas oportunidades, sobre todo por factores externos que tienen que ver con cuestiones externas a la Fiscalía como institución. Entonces ahí aparece la necesidad de reivindicar la independencia técnica como aquel fiscal actuando ante un caso con a su leal saber y entender en base a las normas que regulan su funcionamiento. Pero nosotros siempre hemos destacado la necesidad de una unidad de acción que permite también dar respaldo a los fiscales a la hora de actuar. La unidad de acción está regulada dentro del marco jurídico uruguayo a través de las instrucciones generales. Esas instrucciones generales que en algún momento han sido debatidas no por lo que significan las instrucciones generales, lo hablo desde el punto de vista de la asociación, sino por cómo se adoptan las instrucciones generales. Tiene que ver con quién está sentado en el Consejo de Instrucciones Generales y propicia el surgimiento de esas pautas de actuación generales para todos los fiscales. Ahí, si nosotros veíamos a determinados organismos externos a la Fiscalía sentados ahí, entendíamos que podrían haber intereses que no eran los propios que tenía que tener la institución Fiscalía, y eso pasa hoy día. Hoy hay dos integrantes que son del Poder Ejecutivo y tienen capacidad de veto respecto de las instrucciones generales. Eso nosotros entendimos que debilita la instrucción general porque es el Poder Ejecutivo actuando dentro de la Fiscalía con la posibilidad de disponerse de instrucciones generales y con capacidad de veto. O sea que si el fiscal de corte, el fiscal más antiguo y la asociación de fiscales están de acuerdo en determinada pauta de actuación para los fiscales que deben ir por determinados lados, pero el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, el Poder Ejecutivo se lo puede vetar con la redacción actual de la ley. Entonces, a veces tiene que ver con la forma en que uno traslada los reparos que tienen en determinadas circunstancias. Nunca estuvimos en contra, al revés, estamos a favor de la unidad de acción, pero si la unidad de acción se refleja en instrucciones generales, la manera en cómo se adoptan las instrucciones generales tiene que ver. Y con respecto a la fortaleza o el respaldo que tiene que tener la cabeza de la Fiscalía, la jerarquía como respaldo a la institución, estamos totalmente de acuerdo. Es necesario, por eso siempre bregamos que el sistema político se ponga de acuerdo en designar definitivamente. No olvidemos que el doctor Gómez está en una situación de interinato, podríamos decir, y la necesidad de que para que la Fiscalía sea un organismo fuerte totalmente es que esté un fiscal de corte designado y con el respaldo institucional del Parlamento a través de la Cámara de Senadores que designa al fiscal de corte, a través del Presidente de la República, para que funcione. Y esa designación firme de un fiscal de corte va a irrogar esa fortaleza institucional en la cual los fiscales se van a respaldar, porque si uno en su actuación se siente respaldado por el jerarca, respaldado en el sentido, porque el respaldo puede venir no solo de las expresiones de hablarlo, sino también de disponer los recursos suficientes, de luchar por que los recursos sean los adecuados, con los recursos que tiene la Fiscalía, ponerlos en los lugares determinados que sirva no solo para que el fiscal se sienta respaldado, sino para que funcione el cometido de la Fiscalía, que son las investigaciones penales. Creo que en este caso tal vez nos hemos respaldado mucho o hemos defendido tanto la independencia técnica porque tiene que ver con aquello que sentimos que ha sido más atacado, pero no en ningún momento estuvimos en desacuerdo con que la unidad de acción y la fortaleza jerárquica sean parámetros o pilares fundamentales para el funcionamiento de la Fiscalía. En estos días el diario El País metió una editorial ahí donde prácticamente los califica de compinche de la corrupción. No sé, llamarle una coma más, una coma menos, digamos, ¿no? ¿Por qué pasa esto, digamos? Es que con el nuevo código
los fiscales se han convertido en actores más políticos? ¿O es porque hay ahora arriba de la mesa un asunto que es político per se, digamos? Creo que lo penal es político. O sea, el hecho de que el Estado realice la persecución penal y sobre qué conductas realiza la persecución penal es político. Lo que se debe alejar políticamente de la Fiscalía es las visiones políticos partidarios y que los fiscales actúen políticamente. Eso es lo que hay que poner de relieve, que no puede pasar. Ahora, cuando vemos que determinados actores, ya sea de los medios de comunicación, ya sea del sistema político, tienen una visión de la Fiscalía y es sumamente esperable. O sea, en tanto institución se puede tener una visión sobre el funcionamiento, está bien, la visión crítica respecto de la Fiscalía. Lo que nosotros entendíamos ahí, o lo vimos en reiteradas ocasiones, es determinadas editoriales o notas que tenían que ver con una visión crítica y fuertemente crítica respecto de la Fiscalía. Y hasta ahí también está bien, porque es parte de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, etcétera, como corolario de la libertad de expresión. Ahora, lo que nos parece que es una situación temeraria es significar que, según se entiende desde esa editorial, dentro de la Fiscalía hay aspectos de mera corrupción, se dice textualmente en esa editorial, y se nos asigna a los integrantes del Ministerio Público la posibilidad de que seamos cómplices con esa corrupción. Entendemos que si alguien tiene los elementos para expresar una acusación tan contundente, porque no es liviano decir que en un organismo hay corrupción, debería aportar los elementos, las evidencias, para que se puedan investigar, y si algún fiscal es corrupto o cómplice de la corrupción, debería ser llamado a responsabilidad. Eso es lo esperable en una república y no el señalamiento a diestra y siniestra y contra determinados funcionarios que predispone a la opinión pública respecto al funcionamiento de la Fiscalía con un montón de circunstancias que después en la realidad no se dan. Cuando hay una crítica respecto de lo que hacemos los fiscales, bueno, es esperable. Ahora, cuando se acusa, se hace una acusación, se deslizan suspicacias de ese estilo, nos pareció que era demasiado y nos vimos en la necesidad de algo que no nos gusta hacer, que es el hecho de sacar comunicado, de salir al cruce de determinadas opiniones. No es algo que nos interese o que nos agrade, pero cuando hay algo con esta contundencia, entendemos que es dable salir a responderlo. Ahora, a modo de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que te dice o que nos dice un sistema político que no logra las mayorías necesarias para ponerse de acuerdo en torno a un nombre para ocupar la Fiscalía de Corte? ¿Qué es lo que no hay ahí? ¿No hay una visión global sobre la política criminal? ¿Qué es lo que falta? Yo creo, y esto es una opinión personal, que lo que falta es visión a largo plazo. O sea, si me parece que no pensar a la Fiscalía en términos de largo plazo, la Fiscalía tiene que ser un organismo fuerte, porque el día de mañana, en el lugar que esté cualquier ciudadano de la República, ya sea que hoy es un gobernante, el día de mañana es parte de la oposición o es un ciudadano común y corriente, ¿qué es lo que quiere de la Fiscalía? ¿Qué Fiscalía quiere? Y no pensarlo con lógica de hoy yo quiero que la Fiscalía funcione así, porque si la Fiscalía los fiscales no imputan a las personas que yo considero que son delincuentes, entonces funciona mal, o si imputa a las personas que yo considero que son inocentes, la Fiscalía funciona mal. Pensarlo en esa lógica cortoplacista me parece que es uno de los errores fundamentales, que se da no solo que no es solo una visión que tiene que ver con la Fiscalía, pero la Fiscalía es el organismo que integro y es el que estoy llamado a defender por el rol que ocupo, y me parece que se da esa dinámica. Y cuando uno baja al llano y conversa con dirigentes políticos, con actores del sistema político, con personas con responsabilidad en líneas generales, esta dinámica está, esta reflexión respecto de la situación está. Lo que se tiene que trasuntar después es en acciones reales, o sea, se tiene que trasuntar en el nombramiento de un fiscal de corte, se tiene que trasuntar en no
toquetear el código, el código del CPP, que permanentemente están haciéndole modificaciones con una lógica inmediata. O sea, hoy veo que esto funciona mal, o sea, que hay demasiados abreviados, entonces voy a limitar los abreviados porque entiendo que si hay demasiados abreviados la cosa funciona mal. Y no tomarse el tiempo de, si hay demasiados abreviados, ¿por qué es que sucede esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que no existan tanto? Y después recién ahí ver si corresponde hacer una reforma, y tal vez no hay que hacer una reforma. Pero obviamente la modificación de las leyes son cuestiones efectistas en términos de la cuestión penal, de la cuestión criminal, y se tiende siempre a salvarlo todo por el lado de la modificación de las leyes, con los perjuicios después que eso ocasiona a las dinámicas procesales y a las realidades que vive el sistema penitenciario, a las realidades que se viven en los organismos que llevan adelante el sistema de justicia. Creo que tiene que ver con la visión. Mejorar la visión, o sea, hacer una visión a largo plazo de funcionamiento del sistema y pensar todo el sistema de justicia. Y la Fiscalía como parte del sistema de justicia, la defensa pública, el Poder Judicial, pensar en estrategias que tienen que ver ya sea con un Ministerio de Justicia o cuestiones que hay por ahí siempre pensándolo como lógica de el sistema de justicia en su globalidad. Me parece que ese es el pienso que falta, y no focalizarlo tanto es, bueno, vamos a atacar la Fiscalía porque entendemos que funciona mal y tiene que funcionar de otra forma, con una visión a veces parcial de lo que es la institución Fiscalía y no global de lo que es el sistema de justicia. ¿Hay una justicia para pobres y una para ricos? Creo que esos indicadores tienen que ver más con acceso a la justicia, que en la parte en que le toca a la Fiscalía eso no debería ser así, y si funciona así, y si hay quienes entienden que eso funciona así, son cuestiones que se tienen que corregir. Obviamente, se pueden traer muchísimos indicadores que tal vez apoyan determinada opinión de decir sí hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Pero ese no es el ideal que tenemos que perseguir, y puntualmente como funcionarios tenemos que seguir los ideales que marcan las normas, y las normas nunca marcarían esto. Pero es evidente que a veces hay realidades que se dan y hay factores que se dan, y después hay relevamiento de datos, estadísticas que uno no puede mirar para el costado. Lo que sí puede hacer siempre es trabajar para que esas distancias se minimicen, y en lo que tiene que ver con la justicia penal, entendemos que todos los ciudadanos ante la ley penal deberían recibir el mismo tratamiento, y ese es el horizonte que tiene que tener la Fiscalía y los fiscales actuando. ¿Es difícil para un fiscal cuando tiene que acusar, investigar a la policía, que es su mano derecha, es su herramienta, digamos, ¿no? Es su instrumento? Cuando ese instrumento, que es el que te apoya, que es el que te acompaña en la investigación, que es tu mano ejecutora, se convierte en un indagado, se convierte en un sospechoso, ¿se le hace más complicado a la Fiscalía? Es difícil, sí. Es difícil, pero el hecho de que sea difícil no significa de que no se hace, y eso es lo relevante. A pesar de las dificultades se hace. Y en esto quiero destacar existen muchos momentos en que se pone de relieve el mal funcionamiento de la policía, el mal funcionamiento de la Fiscalía, o cuestiones que no son, que no deberían suceder. Ahora bien, cuando hay una indagatoria que está, en donde están involucrados policías, siempre hay otros policías que coadyuvan con la Fiscalía en esas indagatorias. Y si el día de mañana hay una imputación, si un policía resulta imputado por determinado delito, es porque hay otros policías que trabajan con la Fiscalía para lograr los elementos, las evidencias para enjuiciar a esos policías. Entonces, también el hacer tanto hincapié en los funcionarios desleales o deshonestos no puede hacer generalizar respecto de todos los funcionarios, y vale para cualquier sistema, lo cual no significa que no se pongan de relieve los hechos en que funcionan mal. Yo como representante gremial me gustaría hacer hincapié en que la Fiscalía llega muchas veces a imputar a los policías gracias a la colaboración de otros policías en la función, y para lo otro, para poner de relieve los casos en que funcionan mal, para eso está el periodismo, para eso están otros
otros sujetos que se encargan de poner de relieve y son tan importantes para la democracia. Nosotros en esta función que nos corresponde tenemos que ser juzgados por si somos eficaces o no en la persecución penal. Y en la eficacia en la persecución penal no siempre tiene que terminar con la imputación de una persona y la derivación a una cárcel. Puede ser una medida alternativa o puede terminar con una indagatoria en la cual no se reúnen elementos y se tiene que archivar. Todo hay que decirlo porque si no parece que la Fiscalía solo se trabaja si se logra una imputación. William, muchísimas gracias por haber estado. Por favor. Una tanda, ya volvemos. Presenta Inco, FNC, Cutsa. Pronto, con pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, el mejor programa de beneficios. Soy Santander. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, que te brinda todo para hacer el examen médico de la libreta de conducir sin demoras. Reserva ahora en swat.com.uy. Y UTE,